Ya, voy a cambiar de pantalla aquí, para allá. Como siempre, aparece se cuela por acá. Ah, ya entendí ahora por qué tengo tanta dificultad. Tengo muchas cosas abiertas. Ya. Eh, veamos. Voy a abrir el chat de paso. Ya. A ver, este es un tema súper importante del curso. Si yo tuviera que elegir un par de temas del curso, así como importantes para toda su carrera, toda su vida, son dos. Uno es sistema de ecuaciones, con el algoritmo de Gauss y todo lo que viene a continuación de eso, cómo resolver sistemas lineales, que es un gran avance, yo diría, y que se usa en casi todo lo que uno quiere hacer para modelar o para simular. Y el otro gran tema es valores y vectores propios, que es un tema bastante más avanzado y esencialmente tiene muchísimas aplicaciones, pero me gusta a mí introducir este tema con un sentido de cómo estudiar estabilidad de un sistema. Hay casos famosos en la historia, por ejemplo, eh, la estabilidad del sistema solar, que a uno lo debería preocupar si el sistema solar es estable o no, eh, para saber qué chances tenemos de sobrevivir en un sistema solar como el que tenemos. Eh, el tema ese no está totalmente cerrado, pero se hizo un avance enorme a finales del siglo XIX, con toda una teoría para probar que, bajo ciertos supuestos, por supuesto, el sistema solar es estable. Lo cual no es trivial. O sea, estudiar estabilidad de sistemas tiene muchísimas aplicaciones. Imagínense que, no sé, un proceso cualquiera, un proceso industrial, eh, o una economía, o lo que quieran como proceso, un sistema, evoluciona de acuerdo a una matriz. Eso no es tan poco general. Los sistemas, si uno los mira en una vecindad de tiempo razonable, los puede aproximar linealmente, como uno se imagina que uno aproxima una trayectoria por pedazos linealmente. Y en realidad uno puede pensar en que si el tiempo no es demasiado largo, eh, la evolución dada por una transformación lineal, como es multiplicar por una matriz, representa bastante bien el sistema. De hecho, para estudiar sistemas no lineales se usan matrices para aproximar estos sistemas. Y imaginémonos entonces que un sistema, cualquiera este sea, un sistema de transporte, un sistema industrial, como digo, un pedazo de la economía, evoluciona con una matriz. Es decir, si yo tengo un estado del sistema X, que voy a llamar el estado X0, en la siguiente etapa, no sé cuántas unidades de tiempo para adelante va a ser dependiendo eh, del tipo de sistema. A veces un día va a ser la unidad de tiempo, a veces van a ser segundos, etcétera. El nuevo sistema, el nuevo estado, va a estar dado por A por X. Ya por X0 debería decir acá. ¿Ya? Entonces eso me da la evolución de un sistema. Si estoy en el estado X, entonces el siguiente estado es A por X, y el siguiente del siguiente va a ser A cuadrado por X, voy a volver a multiplicar por la matriz. Así que si itero esto n veces, aquí debería decir un n mayúscula, entonces n es como las n unidades de tiempo, n unidades de tiempo en el futuro, el sistema va a estar en el estado xn, que va a ser multiplicar el estado inicial n veces por A. ¿Y qué significa la estabilidad? La estabilidad significa si este estado del sistema xn de alguna manera explota, crece sin límite, al menos en algunas componentes. X es un vector ahora, no es un número, es un vector que tiene varias componentes. No sé, pues, los sistemas tienen insumos, tienen productos, etcétera, tienen interacciones entre ellos. Si alguna de las componentes explota, ¿y qué significa que puede explotar? Es que a lo mejor no tenemos los recursos suficientes como para mantener este sistema andando, etcétera.
La estabilidad puede ser la estabilidad de una máquina, que a lo mejor entra en un sistema como resonancia, etcétera. O sea, todos esos temas de estabilidad tienen que ver con iteraciones de multiplicar por matrices, al menos en una aproximación. Entonces el problema en que queremos enfrentar en este curso es cómo calcular las potencias de una matriz de manera eficiente. Uno quiere pensar que n es muy grande, prácticamente infinito, para saber cuál va a ser el comportamiento para un tiempo largo del sistema. Y entonces hacerlo numéricamente, multiplicando la matriz muchas veces, eso es irrealizable, si es que n es muy, muy grande, y además numéricamente muy malo, porque cada vez que uno calcula en un computador el producto de una matriz por otra, o el producto de la matriz por sí misma, se producen errores. Los errores numéricos porque el computador no trabaja con números exactos. Entonces cuando calculo el a cuadrado ya tiene un error, cuando calculo el a cubo ya el error se ve amplificado más, y así sucesivamente. Entonces a la n, cuando n sea muy grande, no sé, 1.000.000 de iteraciones, probablemente eso ya no represente nada. Tiene tal error numérico el haberlo calculado así, que no tiene sentido. O sea, no nos da ninguna información. Entonces el problema es, desde el punto de vista más bien del álgebra lineal, del álgebra de matrices, es cómo calculo las potencias de una matriz de manera eficiente. Y la manera normal que a uno se le ocurriría es multiplicar la matriz, no es eficiente por varias razones. El caso trivial, el caso fácil, es cuando A es diagonal. Y para mí las diagonales, al menos en esta parte, van a ser números complejos porque van a darse cuenta que los números complejos aquí juegan un rol fundamental. Entonces, si tengo una diagonal, con números lambda 1 hasta lambda n, no importa si son reales o complejos, entonces el cuadrado es fácil porque el cuadrado es calcular el cuadrado de esa diagonal. O sea, es de nuevo diagonal, es diagonal, y los números que aparecen en la diagonal son los cuadrados de los números que aparecían en A. Eso es más o menos fácil de darse cuenta que cuando multiplico dos diagonales, se multiplican las diagonales. Así que el A cuadrado es simplemente tomar los números que están en la diagonal de A y elevarlos al cuadrado. Y la potencia n de A va a ser simplemente esos números a la n. Entonces, en el caso diagonal, elevar una matriz a una potencia es lo mismo que elevar números a una potencia. ¿Ya? Y eso tiene sus dificultades, sin duda, numéricas. Pero, por ejemplo, si la matriz A tiene alguno de estos números diagonales mayor que 1 en valor absoluto, entonces las potencias n, eso crece sin control. O sea, en ese caso, si mi matriz que representa el sistema es simplemente multiplicar por diagonal, y hay un número en la diagonal que tiene valor absoluto mayor que 1, entonces estoy seguro que el sistema va a explotar en algún minuto. En algún minuto ese, digamos, si es lambda 1, lambda la 1, la n es infinitamente grande. Es cosa de tomar un n muy grande. Así que esa componente va a tener que explotar. Es así que se estudia la estabilidad. Entonces, en el caso diagonal es directo. Solo tengo que calcular potencias de números. Pero la pregunta es, ¿me puedo reducir el caso diagonal de alguna manera? ¿Es posible? ¿No es posible? ¿Cuándo se puede hacer? ¿Por qué no se puede hacer? Eso es lo que vamos a tratar de contestar. Entonces, partiendo del caso diagonal, veamos cuál es la pregunta. La pregunta es, ¿hay alguna manera de reducir el problema al caso diagonal? ¿Hay alguna manera de hacer un cambio coordenado? Profe, ¿Sí? ¿cómo era eso de que explota? No entendí muy bien. Explota, fíjate, es que fíjate que los números, suponte que el lambda 1 es mayor que 1, ¿cierto? Entonces, cuando calcules la iteración enésima de a la n, el lambda 1 a la n va a ser muy grande. O sea, cualquier número mayor que 1, si lo elevas suficientemente, a un número suficientemente grande, es tan grande como tú quieras, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces, al menos una de las componentes de a elevado a n es tan grande como tú quieras. Eso quiere decir que cuando yo multiplique a la n por x0, lo más probable es que alguna de las componentes de ese estado va a ser infinitamente grande.
Imagínate que esa componente sea, no sé, cuánto insumo necesito para hacer funcionar una planta que produce electricidad. O sea, si yo tengo este diseño de planta, que tiene demandas y qué sé yo, ¿no es cierto? Entonces, si la evolución de todo ese sistema está dado por una matriz de este estilo, donde hay uno de esos coeficientes de la diagonal que es mayor que uno, lo que me va a decir probablemente es que después de n iteraciones, o sea, pues si n fuera 10.000 y cada iteración es un día, en 10.000 días esta planta no puede seguir funcionando. ¿Mm? Y 10.000 días no es tanto para una inversión de ese calibre. Profe, ¿Sí? con iterar se refiere a como componer nuevamente, o sea, volver a aplicar la Claro, misma mira, función. pero voy a hacer con un dibujo. Imagínense que el sistema está en el plano. Entonces aquí está el punto inicial y multiplico por A. Entonces, este x0 y este se transforma en, no sé, no es para el lado solo, sino que lo voy a, se transforma acá x1, que es A por x0. ¿Mm? Y entonces ese es el estado del sistema al instante 1. Y en el instante 2 es volver a aplicar, multiplicar por A. Entonces, A por x1, que es A por x0, o sea, es A cuadrado por x0. Y así sucesivamente. Entonces el sistema típicamente va a empezar a moverse en el plano. Entonces, si la matriz es diagonal y alguno de los lambda es mayor que 1, lo que va a pasar es esto. Aquí está x0, en la siguiente iteración, alguna de las componentes se multiplica por algo mayor que 1, así que digamos que es la componente 1, entonces va a pasar por acá, y en la variable y, bueno, puede hacer lo que quiera, ¿sí? Está lo mismo lo que quiera, digamos que va a subir un poquitito. ¿Ya? Pero la siguiente, ahora, esto es multiplicado por un factor mayor que 1, así que se va a alejar mucho más. La componente Y va a pasar un poquito más arriba, a lo mejor, o un poquito más abajo, depende. Y en la siguiente todavía más y todavía más. Entonces, esta dirección explota. ¿Sí? O sea, esa variable va a explotar. Y si esa variable, no sé, representa cuánta combustible necesito para mantener esta planta, quiere decir que en algún minuto se me acabó el combustible del mundo. O sea, esta planta tiene, voy a poder decir, no puede funcionar más de 10 años porque agota todo el combustible del mundo. O sea, ese tipo de cosas que uno quiere estudiar. Estabilidad en ese sentido. No sé si eso aclaró un poquito la película. Sí, gracias, profe. ¿Ya? Eso, profe. Entonces, volvemos. En el caso diagonal esto es fácil porque son potencias de números, y si los números lambda son menores que 1 en valor absoluto, entonces el sistema es estable, no puede explotar. Si alguno de los lambda es mayor que 1 en módulo, sabemos que va a haber una dirección que va a explotar. Así que si uno tiene un sistema, lo linealiza, construye esta matriz, calcula estos números y dice, ah, ya, el sistema es estable. Perfecto. Cuidado, el sistema no es estable. Entonces hay que hacer algo. Hay que cambiar el diseño a lo mejor. Ya. Entonces la pregunta es si con algún cambio de coordenada podemos transformar una matriz A en una matriz diagonal. Y eso venimos haciendo algo parecido. Digamos que pensemos que la transformación T de X es A por X. Esa es la transformación natural asociada a una matriz A, multiplicar por X. Y más aún sabemos que la matriz A es la matriz que representa T con respecto a las bases canónicas. Así que esa es la confusión entre coordenadas y componentes, que está dada por la representación en las bases canónicas. Y queremos hacer un cambio de coordenadas de manera que aparezca algo como este diagrama que está acá. Entonces buscamos bases A tilde y B tilde, que sean distintas de la base canónica a lo mejor, de manera que la matriz representante sea diagonal. ¿Ya? Entonces quiero que D sea diagonal. Bueno, eso se puede hacer si es que uno está dispuesto a pagar lo siguiente, que está dispuesto a poner una base distinta en la partida y una base distinta en la llegada. Entonces uno tiene esas dos variables, la base de partida y la base de llegada, el D es diagonal, pero les voy a ver que eso no sirve para nada. ¿Por qué?
Porque entonces el A se puede escribir como P por D por Q. Déjame ver si está bien el orden. Primero actúa Q, después D y después P. Perfecto. Entonces el último es P, que tiene que estar a la izquierda. Entonces el A es P por D por Q, pero eso no me sirve para iterar, porque si quiero calcular el A cuadrado, es P por D por Q por P por D por Q, y aquí no se simplifica nada. O sea, este producto que se me cuela aquí al medio, no se simplifica. Y entonces las potencias de A al cuadrado se alargan, se alargan, se alargan, no tengo cómo simplificarla, a menos, y aquí está toda la idea, esta es toda la gracia, no tiene más gracia que esto, es que Q sea la inversa de P. Porque si Q es la inversa de P, aquí abajo lo podemos ver, si A es P por D por P a la menos 1, entonces estoy suponiendo que el Q es la inversa de P, entonces el A cuadrado es fácil, porque el A cuadrado es P por D por P a la menos 1, por P por D por P a la menos 1, ¿cierto? Estoy copiando A al lado de A, y ahora P menos 1 por P se cancela, que antes no, este Q por P no se cancelaba. ¿Eh? Pero si Q es P a la menos 1, entonces sí se cancelan y me queda D cuadrado. Ah, entonces las potencias de A parece que fueran las potencias de D. O sea, a la n, por inducción se prueba más o menos fácil, que es P por D a la n por P a la menos 1. Así que estoy pagando multiplicar por una matriz P por una matriz P a la menos 1, pero toda la dificultad del cómputo en las potencias, que es lo único que me interesa, están en D. Y si D es diagonal, las potencias de una diagonal ya sé calcularlas. Entonces las potencias de A se calculan fácilmente. Un poquito más difícil, porque calculo las potencias de D, pero tengo que hacer un producto de dos matrices, que eso no me cuesta nada. O sea, multiplicar una cantidad chica de matrices no me cuesta. Eso lo Profe, hago una vez nomás. Sí, ¿por qué actúa primero la inversa de P? claro, porque mira, en este diagrama, ir por arriba es lo mismo que venir por acá abajo, ¿cierto? Sí, Entonces, hacer A es lo mismo que hacer P-1 de P. ¿Y en qué orden? Bueno, P-1 va primero, ¿no es cierto? sí, Bueno, en el producto de matrices, ¿cuál es la que actúa primero? ¿La que está a la izquierda o la que está a la derecha? a ¿Esta? la derecha. Esta. Entonces P-1 va primero. Si es la que primero actúa aquí en este camino, tiene que estar a la derecha. Mm, ya, Hay que imaginarse que estos son dos caminos, entonces ir por arriba es lo mismo que ir por el otro, pero en ese orden. Este es el orden. Entonces, si ese es el orden, P-1 tiene que estar lo más a la derecha posible. ¿Ya? claro. Sí, sí. Ya. Entonces, la pregunta es, y la pregunta de valor de vectores propios cruciales es esa, ¿cuándo una matriz se puede escribir como P por D por P a la menos 1? Porque si puedo escribirla, entonces las potencias de A son fáciles. Esta cancelación entre P a la menos 1 y P que quedan al medio siempre, se van cancelando y quedan las potencias de D. Y entonces las potencias de A es simplemente las potencias de D y tengo que hacer un producto de matrices P por P a la menos 1. Entonces, todas las potencias de A se pueden calcular fácil. La estabilidad del sistema es, hay que mirar solo la diagonal de D y se acabó el problema. Ya, pero el problema crucial es, ¿toda matriz se puede descomponer como P por D por P a la menos 1 con D diagonal? Esa es la pregunta que queremos resolver en esta parte del curso. Sabemos que si dejamos libre P y Q, eso se puede hacer y se llama la forma de Hermite, ya la vimos, pero esa forma de Hermite no sirve prácticamente para nada. Al menos para esto no sirve, porque el hecho que P y Q sean distintas y que no estén relacionadas porque una es la inversa de la otra, no mejora el cálculo. Volvamos al diagrama, donde tenemos P-1 y P. Quiere decir que esta matriz que actúa acá es P-1 y esta es la inversa. Quiere decir que la base que estoy poniendo en la partida y en la llegada tiene que ser la misma. O sea, esta y esta son la misma. Porque si una de la canónica a ella me da P-1 y de una base a la canónica me da P, quiere decir que la base de llegada es la misma que la de partida. No hay otra manera. Así que lo que en el fondo estoy haciendo es, cuando quiero
que una matriz o una transformación tenga representante diagonal y además la matriz que las relaciona sea P y P menos 1, estoy obligado a buscar una base en la partida y en la llegada la misma. Acuérdense que las matrices de cambio de base están relacionadas, una es la inversa a la otra, cuando si me muevo de A, la base canónica, a tilde, para moverme de A tilde hacia A, tengo que usar P. Y así solo C. Si cambio la base a tilde, la matriz representante no va a ser nunca P. La matriz representante es única. Así que el problema rápidamente uno cae en lo siguiente. Hay una base a tilde, este es equivalente. Hay alguna manera de construir una base de vectores de Rn y una matriz D diagonal. Aquí me faltó poner que es diagonal. Así que estas son las incógnitas del problema. Una base, o la matriz P si quieren, tal que la matriz representante es diagonal. Hasta ahí llega el problema. Entonces, lo que nos damos cuenta es que para calcular potencias, y una vez que puedo calcular potencias, puedo calcular funciones de la matriz. Les voy a enseñar en unos minutos, pero por ahora son potencias, pero voy a calcular funciones de matrices, en el fondo. Entonces, para calcular potencias de manera eficiente, si quiero transformarlas en diagonales, necesito encontrar una base a tilde y una matriz de diagonal, tal que se tenga que A es igual a P por D por P a la menos 1, y P es esta matriz que está acá, es la matriz de paso de A tilde a la canónica. Esa es la matriz fácil de calcular. Cuando voy de una base a la base canónica es la fácil de calcular. Así que P es la matriz representante, siempre hay que acordarse de alguien, de la identidad, con respecto a, este A no es de base, con respecto a la base a tilde en la partida y la base canónica en la llegada. Es decir, si tengo los vectores de la base de partida son B1 hasta Bn, que no sé cuáles son, que son incógnitas, entonces la matriz representante de pasar de esa base a la canónica es fácil, porque tengo que expresar los vectores de B1 hasta Bn en términos de la base canónica, que es la base de llegada, y después de un ratito uno se da cuenta que la matriz de paso es justamente poner esos vectores como columnas. Son los vectores de A. Lo que estoy diciendo es esto, no es más difícil que esto. Tengo la identidad de Rn. Este es el cambio de base, recuérdense. Tengo a tilde y tengo A canónica. Entonces, ¿cómo calculo P? La matriz de paso. Entonces tomo B1 en A tilde, el primero, le calculo la imagen. Ese es B1, porque es la identidad. ¿Y cuáles son los coeficientes de B1 en la base canónica? ¿Cuáles son los coeficientes de un vector en la base canónica? Bueno, son las entradas de B1. Son las componentes de B1. Y recuérdense que esto es para cualquier transformación lineal como se calcula la matriz representante. Uno toma el vector de la primera base, calcula su imagen, la expande en la base llegada y los coeficientes lo pone como primera columna. Así que la primera columna de P son los coeficientes de B1. O sea que aparece B1 como primera columna. O sea, si la base es la base canónica en la llegada, y estoy haciendo cambio de base, simplemente es poner la base de partida como columna. O sea, súper fácil. O sea, conocer P y conocer la base es lo mismo. Si miran la matriz P, saben cuál es la base, si saben cuál es la base, la ponen como columna y esa es la matriz P. Así que la incógnita o es P o es la base, da lo mismo. Y quiero que dé esa diagonal, o sea que tenga solo números a la diagonal y el resto cero. ¿No?
Ese es el problema entonces. Encontrar una base a tilde, encontrar números lambda 1 hasta lambda n, tal que la matriz representante de T, que es A por X, sea diagonal. O otra manera de decirlo es que A es igual a P por D por K a la menos 1. ¿Ya? Bueno, aquí está de nuevo escrito lo mismo. Quiero que la imagen de B1, que lo voy a llamar Z1, sea estos números, lambda 1, 0, 0, 0, porque esa es la primera columna de D. ¿Ya? Acuérdense que quiero que la matriz representante sea diagonal, así que la imagen del primer vector de la base de partida tiene que ser la primera columna por los vectores de espacio de llegada, que vuelve a ser A. Estoy hablando sobre este diagrama ahora. Ya saqué alguna información. El P es simplemente poner la base como columnas. Ya, eso resuelve un problema. Quiero que la matriz representante sea diagonal, con la matriz representante con respecto a esta base y esta base, que no la conozco. Estoy tratando de sacar información nomás. Ya, pero quiero que sea diagonal. ¿Qué significa que la matriz representante de T sea diagonal? Si pongo la misma base en la partida que en la llegada. Entonces, quiere decir esto. ¿Cómo se calcula cualquier matriz representante? Quiere decir que T de B1, es algún vector, no sé, tiene que ser la primera columna de D como coeficientes de la base de llegada. Entonces, estos números que están acá en la primera columna de D. Así que los coeficientes de esa imagen tienen que ser lambda 1, 0, 0, 0, 0. Así que quiero que sea lambda 1 por B1. O sea, esta es la primera conclusión importante. Ando buscando un B1 y un número lambda 1, tal que la imagen de B1 sea lambda 1 por B1. Y acuérdense que la imagen es A por B1. Acuérdense que T de X es A por X. Esa es la transformación. De igual manera, la segunda columna me va a dar la imagen del segundo vector y al final me va a dar que T de B2 es lambda 2 por B2. Y así hasta el último. T de Bn igual lambda n por Bn. Entonces, esta cosa que parece un poquito rara que quiero, la transformación T, quiero representarla por una diagonal, haciendo un cambio de base, uno solo, en la partida y en la llegada a la misma base, se traduce en todas estas ecuaciones. No sé cuánto vale B1 ni cuánto vale lambda 1, pero sé que necesito resolver estas ecuaciones. Eso me da origen a una definición. Vamos a decir que una matriz de n por n, y no, a propósito no puse si era real o compleja, porque en esta parte del curso da lo mismo real o complejo. O sea, vamos a trabajar directo sobre los complejos, porque se van a dar cuenta que tenemos que pasar por los complejos. En algunos casos vamos a aterrizar bien cuando A sea real, pero se van a dar cuenta que sí o sí tenemos que pasar por los complejos. Entonces se dice que una matriz A es diagonalizable si existe una base a tilde de vectores, de 1 hasta Bn, y números, lambda 1 hasta lambda n, olvídense los complejos por ahora, lean los sí nomás, tal que A por BK igual lambda K por BK. Eso me asegura que cuando pongo esa base a la partida y a la llegada, la matriz representante es diagonal. Porque A por B1 es igual a lambda 1 por B1, y eso quiere decir que es lambda 1 por B1, más 0 por B2, más 0 por B3, etc. O sea, la matriz representante, la primera columna es lambda 1 y todo el resto por abajo 0. En la segunda me va a pasar lo mismo. El número distinto de 0 va a estar en la segunda posición. Y así. O sea, me queda diagonal. Y en realidad es lo mismo. Pedir que sea diagonal y pedir estas ecuaciones es la misma cosa. Entonces, a ver, en esta definición hay dos tipos de objetos. Uno, una base, o sea, n vectores independientes, importante eso, y n números que están relacionados por esta ecuación. ¿Ya? Hasta el momento llegamos hasta ahí.
Si uno pone esa base, digamos que por algún milagro logramos que nos pasaran la base y los números, entonces estoy listo porque la matriz P, que me pasa de esa base a la canónica, va a ser simplemente poner la base como columnas. Estos B parece que fueran distintos los otros B, así que lo voy a hacer así. Poner esos como columnas y la matriz D, poner los números en la diagonal, y entonces el A es P por D por P a la menos 1. Ese es el teorema cambio de base. Cuando estoy cambiando solo una base, la misma la partida de la llegada, aparece P y P a la menos 1. O sea, las matrices están relacionadas por una en la inversa de la otra. Y la que es fácil de calcular es P, así que por eso le puse P acá. Porque es poner esa base como columna. Y los números lambda 1 hasta lambda n es la diagonal de D. Así que si me pasan una base que verifica estas ecuaciones, estoy listo. Y si quiero que la matriz A se pueda escribir como P por D a la menos 1, estoy obligado a encontrar una base y números que verifican esta ecuación. Así que es lo mismo, es el mismo problema. No quiere decir que esto sea más fácil, sino que hemos descubierto, finalmente, tratar de poner en ecuaciones. ¿Cuál es el problema? El problema es encontrar vectores que satisfacen esta ecuación y números que satisfacen esa ecuación, y cruzar los dedos que los vectores sean independientes, porque necesito una base. ¿Dudas hasta ahí? Después voy a hacer... Profe, Sí, dale. que entonces el problema de convertir a la matriz A en una diagonal sería encontrar esa base Exacto. Y los y números. encontrar esos números. Claro. Claro, si Esos alguien te regala números la eran las base, coordenadas, ¿no? claro, si alguien te regala la base, entonces los números van a estar, porque A por B es proporcional a B, así que puedes calcular el lambda. Ah, claro, si tenemos la base, multiplicamos por la matriz y obtenemos el lambda Claro, sacándolo. claro. Ahora, la parte difícil es encontrar el Encontrar lambda. la base. Ah, Vamos a ver que es al revés. La parte difícil es encontrar los lambdas. Porque para encontrar la base voy a ya. encontrar primero los lambdas. Pero eso es un problema de algoritmo. Eh, entonces el problema, si quiero que la matriz A se pueda escribir como, se pueda transformar en diagonal de alguna manera, eso significa diagonalizable, que es justamente esto que está acá, los conceptos son lo mismo. Diagonalizable es que A se puede escribir como P por D por P a la menos 1 y D diagonal, o que hay una base de vectores de 1 hasta Bn y números tal que A por B igual lambda B. Es lo mismo, es el mismo concepto. No es uno más fácil que el otro. A veces vamos a explotar una forma y otras veces otra. A veces también, pero esto es más raro, se va a pedir que sea diagonalizable en R. Eso es, a alguna gente le gusta eso, pero para las aplicaciones no tiene sentido pedir que sea diagonalizable en R. Si es que es diagonalizable en C ya basta. Trabajar con números complejos para un computador es lo mismo que trabajar con números reales, no le preocupa. Así que la diagonalización en R es un detalle para mi gusto. Para mi gusto lo importante es que sea diagonalizable. O sea, que se pueda transformar en diagonal y ahí estudiar el sistema en cuestión. Si es diagonalizable en R es que se pidió, la matriz era real, punto 1, porque si no ya no tiene mucho sentido. La base es una base de vectores con coeficientes reales, una base de Rn, y los números son reales. ¿Ya? Pero un detalle para mí. Lo importante es la definición de diagonalizable más general. A ver, en este problema aparece esta ecuación que está acá, que es la que vamos a trabajar harto con ella, que A por B es proporcional a B, esa es otra manera de verlo. A por B es un número por B, así que efectivamente B no se mueve porque A por B queda en la misma dirección de B, no rota, no hace nada, sino que puede crecer, pero está proporcional a B, eso es importante. Esa ecuación se llama la ecuación de valores y vectores propios. Entonces, da una matriz, todo esto son definiciones, porque para que nos pongamos de acuerdo en nomenclatura. Da una matriz y un número complejo se dice valor propio,
de A, si hay un vector B distinto de 0, y eso es importante, eso hay que metérselo bien en la cabeza porque en el fondo yo estoy tratando de buscar una base, y B igual a 0 no me sirve para una base. Así que B distinto de 0, tal que A por B igual lambda B. Entonces, eso es un valor propio, un número complejo que satisface que hay un vector distinto de 0, tal que A por B igual lambda B. Y B se dice vector propio de valor propio lambda. Entonces, los valores propios y los vectores propios son las soluciones de esta ecuación. En esta ecuación hay que pensar que tiene dos tipos de incógnitas, el lambda y el B. El lambda puede ser 0, eso no tengo problema. El B no puede ser 0. O sea, no me sirve un vector 0. A lo mejor me sirve un valor propio 0, eso no hay problema. Pero el B no puede ser 0. Nota, lambda puede ser 0, pero B no. Porque quiero que el B pertenezca a una base, así que no me sirve el vector 0. Ya. Entonces la ecuación que vamos a concentrarnos, buena parte de las clases que quedan, es esta ecuación, A por B igual lambda B, y tratar de resolver esa ecuación. Como digo, esa ecuación tiene dos tipos de incógnitas, un número, o números, y vectores. Ya. ¿Por qué B no puede ser 0? Ya lo dije, porque quiero que sea parte de una base. Entonces, el resto de la clase va a ser estudiar tres matrices de 2×2 bien particulares y ver cómo funciona esto, qué es lo que vamos a hacer, y cómo vamos a ir descubriendo los valores y los vectores propios a la vez. ¿Ya? Entonces, digamos que la matriz A es 1, 1, 1, 1, y esta matriz A es un ejemplo muy simple, juega el rol de matriz simétrica. Hay un teorema que vamos a ver especial para la matriz simétrica y que lo que vamos a desarrollar para esta matriz A es cierto para cualquier matriz simétrica. ¿Ya? Así que ese es uno de los grandes teoremas, matrices simétricas reales, a coeficientes reales. Ellas son todas diagonalizables. Lo digo al tiro. ¿No? Y vamos a ver el teorema que dice bastante más que lo que estoy diciendo ahora. Entonces busquemos dos vectores, B1 y B2, independientes, y números, lambda 1 y lambda 2, que verifiquen esas ecuaciones. A lo mejor hay muchos lambdas y hay muchos B. Bueno, rápidamente nos vamos a dar cuenta que no hay muchos lambdas, que hay unos poquitos. Bueno, ¿cuál es la clave de esto? La clave es que yo quiero resolver una ecuación del estilo A por B igual lambda B, que la voy a escribir de otra manera. Voy a pasar restando el lambda B. O sea, quiero que 0 es A por B menos lambda B, lo único que pasar restando el vector lambda B al lado izquierdo, por si acaso. Pero ahora voy a factorizar por B, y eso es como multiplicar por la matriz A menos lambda veces la identidad. La identidad por B me da B, así que este producto que está acá es justamente B. Es una manera de escribir el vector B igual, pero es que ahora tengo una matriz por un vector. Cuando lo escribo así, tengo una matriz y después un número por un vector. Entonces son como cosas muy incomparables, la matriz A y el número lambda. En cambio, cuando factorizo por B, ya son más comparables. Tengo una matriz y una matriz. ¿Se dan cuenta? O sea, ya son objetos comparables. ¿Ya? Y quiero que esa matriz por B sea 0. Ese es lo mismo que esta ecuación que está acá. Es decir, que A menos lambda I por B es 0, es lo mismo que la otra. No dice nada, que hace álgebra básica eso. Pero quiero que B no sea 0. Porque el vector va a ser el vector de una base, así que ando buscando que este vector B no sea 0. Y cuando una matriz por un vector no 0 me da 0. Hay que pensar cómo escribo eso de alguna manera. Bueno, después de un rato uno se da cuenta que lo que estoy pidiendo es que esta matriz no puede ser invertible. Porque si fuera invertible, podría pasar la inversa al lado izquierdo y me quedaría que B es la inversa de A menos lambda I por 0, pero cualquier matriz por 0 es 0, así que B sería 0. Lo que estoy diciendo así tan rápido es que si A menos lambda I por B es 0
y A menos lambda I es invertible, entonces B es la inversa, por 0, perdón. Pero cualquier matriz por 0 es 0. No sirve. No sirve. Porque el vector B tiene que ser distinto de 0. ¿Ya? Ese es un pequeño observación que es como la clave de todo. Entonces la clave está en mirar esta ecuación A por B igual lambda B como A menos lambda I por B igual 0. O sea, en esta forma, igual 0. Y darme cuenta que si quiero que B no puede ser 0, entonces la matriz A menos lambda I no puede ser invertible. Y eso es una información que no tenía. Es una información nueva. O sea, si quiero candidato a valor propio, tiene que ser un número que hace que A menos lambda por I no puede ser invertible. Y todo el problema es cómo transformo eso en ecuaciones. Ese es el problema principal de valor y vectores. Pero para una matriz A de 2 por 2 eso es fácil. Dudas hasta ahí. Porque lo que hice fue una pequeña transformación algebraica de la ecuación A por B igual lambda B en esta ecuación que está acá. Igual 0, voy a poner el 0 de nuevo. Entonces transformé esa ecuación en esa que es simplemente pasar restando y factorizar, nada más. Pero ahora me doy cuenta que si quiero que B no sea 0, la matriz que acompaña a B tiene que ser no invertible. Información que no tenía al principio. Así que los valores propios se determinan de esta ecuación, que no sé cómo la voy a escribir como ecuación, que A menos lambda I no puede ser invertible. ¿Ya? Esa es la ecuación de valores propios. Ahora, ¿cómo la transformo en ecuaciones? Eso es un problema todavía. Así que digamos que esta ecuación así, escrita como en lenguaje, esta es la ecuación que determina los valores de lambda. Son aquellos lambda, tal que A menos lambda I no es invertible. Dudas hasta ahí, porque este es como el paso crucial. O sea, aquí hay dos cosas que uno tiene que darse cuenta. Si uno quiere transformar coordenadas para que A se transforme en diagonal, anda buscando una base, o sea, en el caso de 2 por 2 anda buscando dos vectores independientes y que satisfagan esta ecuación. Esa es la primera cosa que uno se tiene que convencer. Que si quiero hacer un cambio de base en la partida y el mismo en la llegada, de manera que la matriz sea diagonal, al final se traduce en buscar dos vectores, que son la base que ando buscando, y dos números, tal que se satisfagan estas ecuaciones. Eso se tienen que convencer y releerlo hasta que lo entiendan bien. Lo siguiente es transformar esta ecuación A por B igual lambda B en algo que se pueda calcular. Porque como tengo dos incógnitas, lambda y B, aparentemente eso no lo puedo calcular. Están muy mezclados el lambda y el B. Pero jugando un poquito con el álgebra, me doy cuenta que el lambda se determina de imponer que esta matriz A menos lambda veces la identidad no sea invertible. Porque necesito un elemento B distinto de 0 en el núcleo, así que no puede ser invertible. ¿Ya? Entre paréntesis, no hice suficiente hincapié, pero las matrices acá son todas cuadradas. O sea, para hablar de valores y vectores propios, lo único que tiene sentido es matrices cuadradas. ¿Ya? Acuérdense que quiero iterar con A, así que tengo que poder multiplicar A por A por A por A, así que tiene que ser cuadrada. Ya, esta ecuación, que no sé cómo se escribe, determina los valores de lambda. Así que veamos qué pasa con esta matriz bien especial 1, 1, 1, 1, si podemos escribir esto en ecuaciones. ¿Ya? Toda la clave está en un ejercicio que yo probablemente lo haya dejado ya varias veces en el curso, y si no, quiere decir que lo dejé en otros cursos anteriores, ya se me mezclan los recuerdos. Es que si tengo una matriz de 2 por 2, EFGH, sean números reales o complejos, me da lo mismo, es invertible,
si y solo si este número no es 0. Y ese número es, por si acaso, es el producto cruzado este por este, menos este por este. Entonces voy a cambiar de color. Este por este. Entonces el primero es el rojo y este es el verde. ¿Ya? Y eso se le llama el determinante. Este número de acá se le llama el determinante. No me cambio el color. Ya. Determinante. Deben haber probablemente visto en enseñanza media, probablemente, la noción de determinante, al menos para matrices de 2×2. Pero en el contexto de sistemas de ecuaciones, Gauss, invertibilidad de matrices, una matriz de 2×2 es invertible, es muy fácil. Ese número no puede ser 0. Si es 0 no es invertible, y si es distinto de 0 es invertible. Así que caracteriza totalmente la invertibilidad de una matriz de 2×2. Sí, dale. Y si fuera de 3×3, habría que multiplicar la diagonal, o sea, las tres componentes. ¿O no? No, es mucho más complicado. Mucho más Ya. complicado. Eso Ya. es parte de lo que vamos a hacer, extender el determinante para matrices de n por n. Pero es una combinatoria cada vez más creciente. Como estoy trabajando con una matriz 2×2, lo único que necesito es cómo caracterizo que una matriz 2×2 no es invertible. Entonces la aplicación es nuestra matriz que estoy estudiando. Fíjense que lo que dije es que A menos lambda I no puede ser invertible. Para eso lo quiero aplicar. Entonces lo que me da es que yo quiero que esta matriz A menos lambda I no sea invertible. Y A menos lambda I es tomar la matriz A y restarle lambda en la diagonal. Entonces me queda esta matriz. Fíjense que es lambda por la identidad, así que el lambda se resta solo en la diagonal. Así que me queda la matriz 1 menos lambda, 1, 1, 1 menos lambda. De acuerdo a este ejercicio que les dije que es bastante fácil de probar, traten de hacerlo, que es un buen ejercicio, no es difícil. Tienen que escalonar la matriz B y darse cuenta que la condición es justamente esa. Este número EH menos GF, distinto de 0. Entonces, esa matriz de allá, A menos lambda I, no invertible, quiere decir que el determinante, que es el producto cruzado menos el otro, tiene que ser 0. Y el producto cruzado es 1 menos lambda por 1 menos lambda, o sea, 1 menos lambda cuadrado, menos 1 por 1, o sea, 1, y eso igual a 0, es para que no sea invertible. ¿Sí? O sea, el número es socialmente determinante, y si lo igualo a 0 es porque quiero que sea no invertible. ¿Ya? Hay dos conceptos acá. Uno es 1 menos lambda cuadrado menos 1, que es el determinante, como función, y que lo igual a 0 es porque quiero que la matriz no sea invertible. Este polinomio se llama el polinomio característico. Y vamos a ver que en general la ecuación de valores propios es un polinomio. O sea, decir que la matriz A menos lambda I no es invertible siempre va a ser un polinomio grado n, n la dimensión de la matriz, en lambda. Aquí la matriz tiene de tamaño 2, así que el polinomio es de grado 2. ¿Ya? Así que esa es parte de lo que vamos a hacer en general. Ya, ¿cuáles son las raíces de este polinomio? Porque las raíces son igualar el polinomio a 0 y resolver. Bueno, aquí podríamos usar la fórmula de segundo grado, pero prefiero hacerlo así, porque para que se den cuenta de un detalle. Paso el menos 1 al lado derecho, tengo 1 menos lambda al cuadrado igual 1, tomo raíz, y cuidado con olvidarse de los signos cuando uno toma raíz. Este polinomio de grado 2 debería tener dos raíces, así que si me olvido del signo al tomar raíz, voy a perder una. Entonces lambda es 0 o 2. ¿Ya? Entonces, de todos los números posibles que hacen que este problema pueda tener solución, acuérdense de dónde vengo. Estoy buscando soluciones a esto.
de todos los números posibles que uno podría pensar, mira, si me dan cualquier lambda voy a encontrar un B. No, no es cierto. Hay dos números muy precisos, lambda igual 0 y lambda igual a 2, y ningún otro. Porque quiero esta ecuación. Y esa ecuación me fija mucho. Entonces me dice, no, los únicos lambdas admisibles para que esta matriz no sea invertible es 0 y 2. No hay más. Así que los únicos valores propios posibles son 0 y 2. ¿Ya? O sea, tuvimos un polinomio característico, obtuve las raíces, y las raíces son los candidatos a valores propios. Entonces ahora voy a resolver vector propio. Tomo lambda 1 igual a 0 y trato de ver cuál es su vector propio. Profe, Sí, que ahí hay un error en el lambda 2, que es 1. puse 1 es 2, perdón. Sí, eso. Este 1 era muy raro, 2, sí. Entonces 1 menos 1 es 0 y 1 más 1 es 2. Ya, lambda 1 igual a 0, veamos qué vector propio tiene si es que hay alguno. Entonces la ecuación es A por B1 igual lambda 1, B1 y es 0. Acuérdense que lambda 1 igual 0 sí es permitido. Lo que no es permitido es que el vector sea 0. O sea, de aquí yo no puedo decir tomemos B1 igual 0, no me sirve. Tengo que encontrar un vector propio distinto de 0. Entonces tengo que encontrar un B1 que está en el núcleo de A menos, este es lambda 1, por si acaso, y B1 no puede ser 0. No me sirve el vector 0. Entonces tengo la matriz A menos 0 por la identidad, que es la matriz A. Déjenme hacer esto mejor. Esto es A menos 0 por la identidad, porque 0 es el valor propio. Y la escalono. El escalonar queda 1, 1, 0, 0. Voy a restar la segunda fila, pero en la primera se elimina completamente la segunda fila. Fíjense que cómo calculé el lambda 1 igual a 0 es que la matriz A menos 0, la identidad, que es la matriz A, no puede ser invertible, así que cuando escalono tengo que tener filas de 0. Eso está claro. Si el lambda 1 es tal que la matriz no es invertible, al escalonar me va a salir que la matriz no puede ser invertible. Así que tiene que tener filas de 0. Para que una matriz cuadrada sea invertible, cuando escalono, todos los elementos de la diagonal no pueden ser 0. Otra manera de decir, si la matriz A es cuadrada y no es invertible, cuando escalono algún elemento diagonal es 0, y ya vimos que eso llegaba hasta el final. De ahí en adelante todos son 0. Así que la última fila siempre va a tener que ser 0. ¿Ya? Profe, me perdí cuando desde que calculó el B1. Claro, el B1 es solución de esta ecuación. A ver, voy a agregar una hoja. Perdón. Es que como salía lo del Kerr y todo eso, como que me perdí. Claro, porque fíjate en la ecuación es A por B1 igual lambda 1 B1. O sea que A menos lambda 1 por B1 igual 0. O sea, B1 está en el núcleo de A menos lambda 1. Aquí me falta la identidad. A veces no la escribo. Lambda 1 con la identidad. ¿Sí? Hasta ahí no hay problema, ¿no? Simplemente pasé lambda 1 B1 para otro lado, factoricé, y el lado derecho es 0, así que es el núcleo de algo. ¿De quién? El núcleo de esta matriz. ¿Sí? Profe, eso es porque la transformación es A por X, ¿cierto? Entonces Claro, por eso claro. cumple que X siendo X igual a B1, entonces, da 0, entonces porque está en izquierda. ¿Así Claro. sería? ¿Sí? Ah, O ya, sea, la vale, vale. transformación de base es multiplicar por A. Mm, sí, Y sí. la ecuación de valores y vectores propios es esta. A por B igual lambda B, que se traduce en esta, igual a 0. O sea, lo que logro transformar es esta ecuación en una ecuación homogénea de alguien. ¿De quién? De esta matriz. Ahora, si lambda 1 es 0, entonces A menos lambda 1 la identidad es A. O sea, en este caso 1, 1, 1, 1. Entonces tengo que encontrar las soluciones del sistema 1, 1, 1, 1 por B1 igual 0. Y B1 tiene dos incógnitas, digamos B1 igual a XY. Entonces escalono. ¿Mm? Como todo sistema lineal.
Si lambda 1 es conocido, este es un sistema lineal en B1. Así que si me dicen lambda 1 vale 0, lo reemplazo, me queda una matriz con números, y ahora tengo que encontrar B1, o sea, tengo que resolver un sistema de ecuaciones. ¿Cómo lo resuelvo? Escalono. Escalono, tengo una variable libre, tengo que tener por lo menos una variable libre porque la matriz no puede ser invertible. Esta matriz no es invertible. O sea, el sistema homogéneo tiene variables libres, tiene infinitas soluciones, si no sería invertible. Y aquí estoy viendo que tiene infinitas soluciones. Dejo y libre y x igual menos y. Que debe ser lo que tengo escrito en la otra página. ¿Ya? Pero una vez que conozco lambda 1, el B1 es fácil. Es simplemente resolver un sistema de ecuaciones lineales. Y que yo sé que tiene que tener una variable libre porque sé que hay un vector que no es cero. O sea, tiene infinitas soluciones ese sistema. Y tiene que tener por lo menos una variable libre. ¿Ya? Entonces, lo escribí acá. Escalonera matriz. ¿Eh? Me di cuenta cuál es la solución genérica. Todos son proporcionales al vector menos 1, 1. Y entonces todos los vectores son menos 1, 1 por algo. Ahora, si yo saco el menos 1, 1 como vector propio, ya no puedo sacar ninguno más, porque todos los demás son proporcionales a él. Todos los demás son dependientes. Así que este método me da uno solo, B1, cualquiera. El menos 1, 1, el menos 2, 2, el que quieran. Son todos proporcionales entre sí. Así que hay un solo vector propio de verdad, asociado a lambda 1 igual 0. Cualquiera otro asociado a lambda 1 igual a 0 es proporcional a él. Así que no me sirve si quiero formar una base. Así que puedo sacar solo uno. Preguntas. Entonces el vector propio asociado a lambda 1 igual a 0 sería menos 1, 1, ¿no? Claro, o el menos 2, 2, si quieres. Ah, ya también. En algunos casos los vamos a normalizar para que tengan largo 1. O sea, yo diría menos 1 partido raíz de 2, 1 partido raíz de 2. Pero son todos proporcionales al mismo vector. Así que una vez que sacaste uno, todo el resto ya no te sirve. Porque todo el resto es dependiente de este que ya saqué. El único que no puedo sacar es el 0, 0. ¿Eh? Porque 0, 0 no me sirve como vector propio. Así que una vez que yo decidí sacar el B1, el que más te guste, cualquiera de esas soluciones, el que está normalizado, o el que quieras, o el que da con Y igual menos 1, que sería el 1 menos 1, también es vector propio. Está asociado a Y Profe, igual menos 1. Pero la gracia es ahí, que cuando ¿sí? que no, y ahí dependería del valor de Y que uno ponga. Cualquier múltiplo de ese vector también nos sirve, pero solamente uno. Claro, porque cuando sacas uno, todos los demás son dependientes de este, así que no me sirven para una base. Mm, sí, sí, sí. Eso es lo típico, que cuando saco un vector propio ya el resto ya no los puedo usar. Profe, Sí. y otra pregunta, que entonces lo de que la matriz A menos el lambda I no Ujú. sea invertible se puede ver por el TNI, por el tema del Kier, y también por la ecuación de que al multiplicarlo por Sí, un vector distinto de cero tiene que ser no invertible. claro. Podrías tratar de escalonar a menos lambda i, pero lo mejor para matrices pequeñas es calcular determinante. Porque la determinante Mm, te lleva de inmediato a una ecuación polinomial. vale, vale, vale. O sea, lo mejor es considerar a menos lambda i como esa matriz. Ah, tengo una matriz 2 por 2. Yo sé que para que no sea invertible, este producto menos este tiene que ser 0 y ahí me sale la ecuación. O sea, menos para matriz 2 por 2, la ecuación de valores propios es un polinomio grado 2 que todos se pueden resolver. Ya. Tengo un vector propio para lambda igual a 0. Y ningún otro me sirve de esa familia de vectores propios porque son todos proporcionales a B1. No los puedo poner en una base junto a B1. Solo puedo sacar uno. Ya. ¿Qué pasa con lambda 2 igual a 2? Bueno, hago lo mismo. Ando buscando la ecuación A por B2 igual 2B2. O sea, la imagen de B es 2 veces B. Paso restando. Bueno, me queda A menos 2 veces la identidad. Esta matriz, o sea, esa. Y necesito encontrar alguien del núcleo. Y B2 no puede ser 0, de nuevo. Porque acuérdense que tiene que ir a una base.
Y entonces, me queda que, bueno, escalono. Esta fila de 0 es esperable porque la matriz A menos 2 veces la identidad no es invertible. Así me salió el 2, ¿no? Imponiendo que esa matriz A menos algo por la identidad sea no invertible, me salió 0 o 2. Así que A menos 2 veces la identidad es no invertible. Si la escalono, tiene que haber una fila de ceros. Si no llega una fila de ceros, quiere decir que algo hice mal. Porque la matriz A menos 2 veces la identidad tiene que ser no invertible. De ahí saqué el lambda 2. La solución es lo mismo, una variable libre de espejo. Así que el B2 es proporcional al 1, 1. Y de nuevo, todos son proporcionales al 1, 1. Así que si saco el 1, 1, ya no puedo sacar ninguno más. ¿Sí? Entonces, hay que darse cuenta que puedo sacar cualquiera, distinto de 0. Pero una vez que saqué 1, el resto ya no lo puedo volver a usar porque son todos dependientes del 1, 1. Entonces, en esta matriz me pasa lo siguiente. Tengo dos valores propios y tengo dos vectores propios, uno por cada uno, y me falta una cosita. Me falta ver que B1 y B2 son independientes, porque si no son independientes, son E. De nuevo, hay un solo vector propio independiente asociado a lambda 2 igual a 2, y estos son independientes entre sí. El de lambda 1 igual a 0, que es menos 1, 1, y el 1, 1, este y este, B1 y B2, son independientes. Uf. Ahora, ese uf, hay un teorema. El teorema dice esto, y se los adelanto. Si tengo vectores propios de valores propios distintos, son de inmediato independientes. No hay nada que verificar. O sea, el teorema me va a asegurar que si yo saco vectores propios de uno y vectores propios del otro, entre sí son independientes al tiro. ¿Ya? Así que no hay nada que verificar. No es casualidad esto, es un teorema. Aquí hay un teorema. Hay un teorema que asegura que estos van a ser independientes, si es que los valores son distintos. ¿Ya? Y, profe, y los valores son distintos solamente si no son múltiplos uno de otro, ¿cierto? Claro, los valores propios, los lambda 1 y lambda 2, distintos como números. ¿Eh? Ah, no, claro, 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 claro. Los lambda son números, esos son distintos como números. Entonces, sabemos que la matriz A, la 1, 1, 1, 1, se escribe como P por D por P a la menos 1. La matriz P son los vectores propios como columnas. Y la matriz D, los valores propios en la diagonal. Y ojo, el mismo orden. Porque alguien podría haber dicho, para mí la base no es esa, es la 1, 1, menos 1, 1. Los di vuelta, pero entonces los valores propios los tengo que dar vuelta. Ojo. Valor propio, vector propio asociado. Entonces, si aquí pongo el primer vector propio, es porque lo puse en el primero en la base, en una base y orden, y ese, el valor propio, va en la primera elemento diagonal. Así que todo eso tiene que ser compatible, porque si no, puedo revolver y obtengo otra representación. Tan válida como esta, pero mantengan el orden. El orden de los vectores propios en la base, el orden de los valores propios, mismo orden, y la matriz P es, las columnas son la base, y la diagonal son los valores propios. Y para cerrar todo esto tendría que calcular P menos 1, pero a esta altura no hay para qué hacerlo. Voy a tener que A es P por D por P a la menos 1. Fíjense que aquí tienen un valor propio que es 0 y un valor propio que es 2. Entonces las potencias de A son las potencias de 2. Entonces aquí les puedo escribir el P cuadrado al tiro. Perdón, el A a la 100. Sin hacer casi ningún cálculo. A a la 100 es P 0, 2 a la 100, 0, 0, P menos 1. Sencillo. Ahora, 2 a la 100 es un tremendo número. Así que A a la 100 es una matriz que ya explotó hace ratito. O sea, si itero 100 veces con esta matriz 1, 1, una de las componentes creció como 2 a la 100 por ese número. O sea, es enorme. 2 a la 100 es casi más que la cantidad de átomos que hay en el universo. Para que vean que 2 a la 100 es grande. Entonces, el orden de los valores propios y el orden de los vectores propios es el mismo.
Ya, Profe, dale. una duda. Por el teorema, el que había dicho recién, ¿Sí? entonces, si dos valores propios son distintos, no pueden tener el mismo vector propio, No. porque no sería base, que No, serían esto lo LE, vamos po. a probar. Vamos a probar que si los valores propios son distintos, los vectores propios son LI. Ni siquiera pueden ser el mismo, son LI de inmediato. Mm, ya, vale. Aquí hay algo un poquito más fuerte que LI. Si se dan cuenta, el -1, 1 y el 1, 1 son ortogonales. ¿No? Dibújenlo y van a darse cuenta que forman 90 grados. Y eso pasa en toda matriz simétrica. Los vectores propios de valores propios distintos de inmediato son ortogonales. O sea, más que independientes. Forman 90 grados de inmediato. Eso tiene que ver con el producto GRU. No, más bien tiene que ver con el producto punto que vamos a ver un poquito más en lo que sigue. O sea, Ah, vamos a ya, hablar de vale, vale. ortogonalidad de vectores y todo eso en un par de clases. Porque para las matrices simétricas los vectores propios son ortogonales entre sí. Ya. Alcanzamos a ver otra matriz. La matriz 0, 1, menos 1, 0, y vamos a hacer lo mismo. ¿Cuáles son los valores propios? Son los que hacen que A menos lambda I no sea invertible. Entonces, A menos lambda I no invertible. Uf, la letra está acá esto. No invertible. O sea, el determinante tiene que ser 0. Ya vamos un poquito más rápido. El determinante es multiplicar. Hay que fijarse que hay que hacer A menos lambda I, así que el lambda resta la diagonal. Así que la matriz que me queda es menos lambda 1 menos 1 menos lambda. Cuidado con olvidarse de restar lambda en la diagonal, porque si no, no funciona esto. Determinante de eso es multiplicar cruzado y restar cruzado, así que me queda lambda cuadrado más 1 igual 0. Menos lambda por menos lambda es lambda cuadrado. 1 por menos 1 es menos 1, pero hay que cambiarle signo, así que es lambda cuadrado más 1. Este es el polinomio característico. El polinomio característico es el nombre. Y aquí las raíces son complejas. O sea, las raíces son más menos raíz de menos 1, que es i. La matriz A es real, pero los valores propios son complejos. No hay nada que hacer. O sea, si la quiero transformar en diagonal, tengo que usar números complejos. Y la matriz es perfectamente real. Así que, nada que hacer. Pero el tratamiento es el mismo que para los números reales, no hay ninguna diferencia. Los vectores propios para lambda 1 igual i es a menos i por la identidad por b1 igual 0. O sea, necesito un vector que satisfaga esa ecuación, y b1 no puede ser 0. O sea, tengo que escalonar porque estoy buscando las soluciones de una ecuación homogénea. A menos i por i es menos i, 1 menos i. Acuérdense que hay que restar el i en la diagonal. Escalono, como cada vez que tengo un cuerpo de números, como los reales o los complejos, puedo escalonar, no hay problema. Tengo que multiplicar por algo la primera fila para dejar un 0 acá. Así que la primera fila la multiplico por menos i. ¿Cuánto me da menos i por menos i? Me da menos 1 y se la sumo, no, entonces por i. Si multiplico la primera fila por i, entonces me queda i por i es menos 1, con el menos delante me queda un 1. Cuando le sume al menos 1 me da un 0. Y este otro 0 ni siquiera lo calculo, porque yo sé que me tiene que dar una fila de ceros. ¿Y cuál es la racionalidad de eso? Es que al escalonar la matriz no puede ser invertible. Así que yo sé que ese segundo 0 tiene que ser 0. Bueno, verifiquémoslo. Multiplico 1 por i y se lo sumo a menos i, me da 0. ¿Algún problema con ese escalonamiento? O sea, cada vez que tengo
cuerpo, es decir, números que se pueden invertir, como los reales o los complejos, el escalonamiento formalmente es el mismo. Multiplico por algo arriba para que al sumarlo abajo me quede este cero. Ya. Y lo que necesito que entiendan es que ese otro, estoy seguro que va a ser un cero. Ni siquiera lo tengo que calcular. Eso es interesante cuando uno tiene que hacer cálculos con matrices, no sé, 2 por 2, 3 por 3, digamos. Ya. ¿Por qué? Porque la matriz esta que está acá no puede ser invertible y al escalonarla tiene que tener ceros en la diagonal. Recuérdense eso, repítanlo hartas veces. Ya. ¿Cómo se resuelve aquí el sistema? Bueno, tengo una ecuación, dos incógnitas que son las componentes del vector que ando buscando. Dejo y libre y despejo x. ¿Cómo se despeja x? Bueno, fíjense que la ecuación es menos y por x más y igual 0. Paso el y para el otro lado. Me queda menos y. Divido por menos y, se cancelan los menos. Y me queda y dividido por y, que es la raíz de menos 1. Pero el inverso de raíz de menos 1 es menos i. Entonces hay que acordarse un poquito de números complejos. ¿Por qué? Porque i por i me da menos 1, por lo tanto i por menos i da 1. El i está determinado porque es la solución de i cuadrado por menos 1. Y entonces el menos i es el inverso de i, porque i por menos i da 1. Y esa es la ecuación del inverso. ¿Ya? Bueno, sea lo que sea, me da esa ecuación. O sea, son todos proporcionales a menos i 1. Y ahora puedo usar constante proporcionalidad a cualquier complejo, porque el x y el y van a ser complejos. Pero sin embargo, son todos proporcionales a uno dado. Dado que ya estoy usando los complejos, lo estoy usando para todo, entre paréntesis. Estoy usando, los vectores son vectores de C2, esto está en C2, y el Y está en C. Una vez que uno se pasa a los complejos, se tiene que pasar completo. Así que aquí, de nuevo, tal como antes, tengo una sola solución. Todos los demás son dependientes. Todos los otros vectores son proporcionales a uno dado. Y entonces el B1 es este. Y si hacen lo mismo con lambda 2, bueno, restan menos i, entonces les va a quedar esta matriz. Escalonan, espero que haber escalonado bien el 0, 0. Se multiplican por algo arriba y se lo suman al de abajo. Y entonces el vector B2 de nuevo tiene una variable libre, despejan el X y escogen una, es el I1. Y pueden verificar que estos dos vectores son LI. Uno no es múltiplo del otro. Fíjense que los dos tienen un 1 abajo, así que si B1 es múltiplo de B2, el único múltiplo posible es 1. Si B1 es algo por B2, ese algo tiene que ser 1 porque me estoy fijando en la última coordenada, que son 1, 1. Pero cuando multiplico el i por 1, no me da menos i. Así que B1 no puede ser proporcional a B2. ¿Ya? Bueno, hay un teorema, de nuevo repito, que si los valores propios son distintos, los vectores propios son independientes. ¿Ya? Entonces la matriz A igual 0, 1 menos 1, 0 se puede escribir como P por una diagonal por P a la menos 1, pero donde P y la diagonal son complejos. No hay nada que hacer. Igual me sirve para calcular las potencias de A. ¿Cuánto vale A cuadrado? Bueno, A cuadrado de nuevo es P por D cuadrado por P a la menos 1, porque eso es simplemente álgebra de matrices, y eso no depende que sea de números reales o complejos. El P por P menos 1 que me va a quedar al medio se cancela, como siempre. O sea, el D cuadrado son los cuadrados de la diagonal, pero el I cuadrado es menos 1, y el menos I cuadrado también es menos 1. Así que me queda P por esta matriz diagonal, pero esa es menos la identidad, así que me queda menos P por I por P menos 1, pero eso es, antes de escribir tanto, es P por P menos 1, o sea, esa es la identidad. O sea, esta matriz al cuadrado da la identidad. O sea, esta matriz satisface la ecuación A cuadrado igual a la identidad. Es como
es como el x cuadrado igual 1. Así que aquí viene una matriz cuyo cuadrado da la identidad y la matriz no es la identidad, ¿no? El a cubo, bueno, de nuevo, es p por la diagonal al cubo por p a la menos 1. La diagonal al cubo es i cubo y abajo menos i cubo. ¿Y cuánto vale el i cubo? Bueno, el i cuadrado vale menos 1. Si vuelvo a multiplicar por i me da menos i. Y el menos i cubo me va a dar i, porque menos i por menos i da, menos por menos se va, me queda menos 1, y si lo vuelvo a multiplicar por menos i me queda i. Profe, tengo una consulta. ¿Por qué al elevar al cuadrado el p y el p menos 1 no les pasa nada? No les pasa nada por esto, porque quedan afuera. O sea, si yo tengo que a, esa es toda la magia, de menos 1. El a cuadrado es copiar 2 veces el a. Así que los copio. ¿Sí? Hasta ahí, ¿Sí? esta es la identidad. Así que desaparece. Ah, Eso es toda la buenísimo. magia. Profe, y en el Y el anterior, a la n es lo mismo. Estos p y p menos 1 se mantienen, porque eso sí que no se pueden anular, porque uno queda al principio y el otro queda al final. O sea, este p menos 1 que aparece acá viene de aquí, ¿no? Y este p viene de ahí. Pregunta, sí. profe, en el control tendríamos que calcular ese PL-1 o basta con dejarlo expresado. A ver, yo creo que no es central que uno calcule la inversa de una matriz, ¿no? O sea, 7 por 2 se puede hacer. Es fácil. Pero para mí lo central es que esto es lo importante. ¿Por qué ando buscando que sea P por D por P a la menos 1? Eso es importante. Porque ¿Profe? cuando calculo potencia se simplifica. Ese es un punto importante. ¿Cuál es P? P es una base de vectores propios. ¿Cuál es D? D son los valores propios. ¿Y qué es lo que los liga? La ecuación A por B igual lambda B. ¿Y cómo se resuelve? Eso es lo importante. Que haya que calcular el P a la menos 1 me parece que es superfluo. Vale, profe. ¿Por qué Ya. al final le quedó que a al cubo era igual a menos a? A ver, fíjate, ¿cuánto vale I al cubo? Entonces estoy calculando, el D es I menos I. Entonces, ¿cuánto vale I al cubo? I al cuadrado es menos 1. Así que el I al cubo es menos I. ¿Ya? Sí, pero es que Y si calculo ahora el menos, ¿cuánto me da? Bueno, me da menos 1 por el I cuadrado, por menos I, me da I. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? sí. Ya, pero esta matriz es justo la matriz de cambiar de signo. ¿Sí? Fíjate, los ceros da lo mismo. El primero era i y ahora es menos i, el segundo es menos i y ahora es i. O sea, es pescar la matriz de i y multiplicarla por menos 1. Es que arriba tiene que la matriz es 0, 1, menos 1, 0. Sí, Y esto sería 1, 0, 0, 1, menos 1. no, mira. Fíjate solo en esta parte por ahora, después vamos a eso. ¿Estás de acuerdo que esa matriz que está ahí es menos d? ¿Sí? Ya, entonces esto es, el menos lo voy a sacar afuera. Menos p por d por p menos 1. ¿Estás de acuerdo hasta ahí? Sí, ahí sí. Ya, este es a, el menos a. Ah, ya, ahí está. Y si uno calcula el a a la cuarta, bueno, el a a la cuarta, lo mismo es la identidad al final. Ahí ¿Por qué? se va Porque el i a la cuarta es 1 y el menos i a la cuarta es 1, así que me queda p por menos 1 que es la identidad. Entonces, esta es una matriz cíclica. Eso El a a pasa la siempre, 0 por profe. definición es la identidad, el a a la 1 es a, el a cuadrado me da menos i, el a cubo me da menos a, y después el a la cuarta es de ahí, y de ahí en adelante todas las potencias se repiten. Eso pasa siempre es porque tenga componentes complejas. Claro, si es que tienen componentes complejas de módulo 1, va a pasar algo parecido, ¿no?
A ver, ¿cuál, cuál es si yo tengo un número real lambda mayor que 1, ¿qué pasa cuando lo itero? 1, entonces aquí está el lambda. El lambda cuadrado crece. El lambda al cubo es cada vez más grande, ¿no es cierto? Sí. Explota. Si es menor que 1, Se menos achica, 1, si es menor que menos 1, es el caso hay que estudiarlo, entonces esto empieza a oscilar, cada vez más grande, ¿no es cierto? Sí. Porque va sí, cambiando de signo y cada vez más grande. según la paridad del exponente. Claro, según la paridad del exponente. Si el lambda está entre menos 1 y 1, por acá, entonces el lambda a la n se va a 0. Puede oscilar, pero si lambda es negativo, va a ser esto. ¿Cierto? Va a ir oscilando, Sí. pero se va a ir a 0. Ya, eso para los Sí. números reales está bien. Pero ¿qué pasa con los complejos? Entonces ahora hay que acordarse un poquito de números complejos. Voy a agregar una hoja. Llegué al máximo, así que voy a tener que borrar alguna. Ok. Borremos esto. Pero para números complejos pasa algo más simpático. Ok, dije. Borrar. En los complejos, cada vez que el exponente es par, se saca la raíz y pasa algo, ¿cierto? Claro, es un poquito más complicado porque en números complejos tienes parte real y parte imaginaria. Ah, es verdad, cierto, Entonces, en cierto. un número complejo, voy a dibujar, el plano complejo es como R2, ¿no? Es una manera de visualizar los números complejos. Entonces hay una cosa que es el disco unitario, que son todos los que tienen módulo 1, y lo que pasa es que un vector, un lambda complejo, lo que hace es rotar. ¿Sí? Este ángulo, este está medio mal dibujado, me pasó por apurón. Voy a borrar todo. Si se recuerdan, cómo se multiplican números complejos, cuando calculo el cuadrado de un número complejo, digamos que es de largo 1, el módulo es el cuadrado del módulo, pero como tiene módulo 1 se mantiene el módulo 1, así que va a estar en el círculo, y el ángulo se multiplica por 2. Entonces el ángulo, digamos que llega hasta acá. Este es z cuadrado, este es lambda cuadrado. ¿Ya? Y si lo vuelvo a multiplicar por lambda, bueno, otro ángulo θ, lambda cubo, y así sucesivamente, va a girar. Entonces, si tengo un número complejo, si tiene módulo mayor que 1, va a girar y va a ser como una espiral que va creciendo. ¿Sí? Pero igual se va a escapar. Y si tiene módulo menor que 1, va a ser una espiral que tiende a 0. Entonces, en los sistemas de verdad, sistemas de seres vivos o qué sé yo, esto te permite para estudiar evoluciones de sistemas. Si tiene una raíz compleja, normalmente el sistema entra en ciclos. O sea, y eso se observa. Sistemas vivos entran en ciclos, y es porque hay un valor complejo que está dominando el sistema. Y probablemente el módulo 1, para que pueda ciclar y no desaparezca o no explote a infinito. Pero los valores propios complejos son sumamente interesantes, porque lo que te permiten no es que el sistema o se vaya a infinito o se vaya a cero, esos son sistemas muy triviales, sino que te permite que sistemas entren en ciclo, entren a ciclar, ¿sí? Que es Y mucho más interesante. cicla solamente cuando el módulo es 1, ¿cierto? Claro, ciclan solamente cuando el módulo es 1. Entonces, si hay sistemas que tienen valores, primero los valores propios complejos lo que te hacen es que el sistema cicla, no solamente se expande o se contrae, sino que rota. Y si tiene valor propio 1, este sistema se mantiene estable rotando. Y los valores propios que son menores que 1 desaparecen, y los mayores que 1 explotan. Entonces, esa es toda la película completa de lo que puede pasar con un sistema. Y eso todo gracias al cambio de base, ¿cierto? Eso es todo gracias al cambio de base que te permite estudiar las potencias fácilmente.